Empezamos entonces a ver lo que es la tercera parte de la teoría de inducción electromagnética. Esta es la última sección en donde vamos a hacer el estudio de las inductancias mutuas y de la autoinductancia. Vamos a comenzar proponiendo un experimento que es el típico que encontrás en cualquier bibliografía que comienza a explayarse en este tema. Consideremos dos bobinas con N1 y N2 espiras respectivamente. O sea, tenemos dos bobinas con un número de espira N1 y un número de espira N2. Aquí están dibujadas dichas bobinas, ¿sí? La bobina de la izquierda es la bobina 1, que tiene un número de espiras N1, y la bobina de la derecha es una bobina 2, que tiene un número de espiras N2. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Resulta que por la bobina 1, esto es la bobina de la izquierda, circula una corriente que es variable en el tiempo. Entonces, como por aquí está circulando una corriente, fíjate, yo le he supuesto un sentido de circulación a esta corriente, entra por la parte de arriba de la bobina y sale por la parte de abajo. De acuerdo a la regla de la mano derecha para bobinas, el campo magnético son como siempre líneas de campo cerrada que se cierran en este sentido que se observa acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante de aquí es que estas líneas de campo magnético concatenan, o lo que es lo mismo, atraviesan a las espiras correspondientes a la bobina 2 de la derecha. Entonces, sigamos leyendo y analicemos qué es lo que va a ocurrir con este experimento. Como por la bobina 1 dijimos, se establece una corriente, esta genera un campo magnético, que es aquí el dibujado, que concatena a la bobina 2. Esto quiere decir que esas líneas de campo atraviesan a la bobina 2. Así, el campo generado en la bobina 1 tiene asociado un flujo magnético, que lo llamamos flujo magnético B2, a través de cada una de las espiras de la bobina 2. O sea, el campo magnético producido por la bobina 1 de la izquierda tiene asociado un flujo magnético a través de cada espira de la bobina de la derecha. Este flujo se debe a que, como se ve en la figura, las líneas de campo magnético generadas en la bobina de la izquierda atraviesan la superficie delimitada o encerrada por las espiras de la bobina 2. Insisto en que este flujo magnético B2 es el flujo magnético a través de cada una de las espiras individuales de la bobina 2, asociado además al campo magnético producido en la bobina 1. Dicho flujo magnético es variable en el tiempo porque el campo al cual está asociado también lo es. ¿Por qué el campo magnético creado por la bobina 1 es variable en el tiempo? Porque, como dijimos, la corriente I1, que por ella circula, es una corriente variable en el tiempo. Si recordamos la ley de Biot-Savart, nos recuerda que el campo magnético es proporcional a la corriente. Entonces, cambios en el tiempo de la corriente se traducen en cambios en el tiempo del campo magnético. Luego, el campo magnético que atraviesa la bobina 2 es variable en el tiempo y, por ende, el flujo magnético a través de cada bobina, a través de cada espira de la bobina 2 es también variable en el tiempo, ¿sí? Porque el flujo magnético es proporcional al campo y si el campo está variando, entonces el flujo magnético a través de cada espira de la bobina de la derecha está variando, ¿sí? Aquí está indicado. Dicho flujo magnético es variable en el tiempo porque el campo al cual está asociado también lo es al ser la corriente a través de la bobina 1 distinta de constante. Así, como el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 2 es cambiante en el tiempo, de acuerdo a la ley de Faraday, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a inducir una FEM en cada una de las espiras de la bobina de la derecha. De manera tal que la FEM resultante inducida en la bobina de la derecha, o lo que es lo mismo en la bobina 2, será menos N2 por la derivada del flujo magnético 2 a través de cada espira de la bobina de la derecha respecto del tiempo. Recordemos que si estamos aplicando esta ecuación es porque suponemos que la tasa a la cual cambia el flujo magnético a través de cada espira de la bobina de la derecha es la misma en todos los casos. Entonces, ya sabemos que, de acuerdo a nuestro experimento, se va a inducir una FEM en la bobina de la derecha. Esto no es más que los experimentos que ya hemos mencionado en las clases anteriores, ¿sí? Son experimentos que muestran diferentes maneras de inducir una FEM en las bobinas.
Ahora bien, insisto de nuevo, esto es clave, el flujo, para resolver los problemas sobre todo, el flujo magnético el flujo B2, es el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina 2 y está asociado al campo producido por la bobina 1. La unidad del flujo magnético, como siempre, es el Weber. Ahora hacemos un razonamiento. A grandes rasgos, nosotros sabemos que el flujo magnético es proporcional al campo magnético, ¿sí? En el caso particular, eso es fácil de ver si consideramos una superficie plana y un campo uniforme. El flujo magnético es proporcional a este campo magnético B. Este símbolo de aquí, lo solían enseñar en la escuela, al menos antes, es el símbolo de proporcionalidad, ¿sí? Además, por la ley de Biot-Savart, nosotros sabemos que el campo magnético es proporcional a la corriente que produce ese campo. En este caso, la corriente que lo produce el campo B es la corriente a través de la bobina 1, es la bobina de la izquierda. La bobina 1 es la que se está comportando como fuente de campo magnético. Entonces, por transitividad, si el flujo es proporcional al campo y el campo es proporcional a la corriente, entonces el flujo debe ser proporcional a la corriente. Porque si yo incremento, por ejemplo, 4 veces la corriente, se incrementa 4 veces el campo magnético y por lo tanto se incrementa, de acuerdo a esta expresión, 4 veces el flujo magnético. Entonces, por transitividad, si incremento 4 veces la corriente, se incrementa 4 veces el flujo magnético y decimos que hay una proporcionalidad entre el flujo y la corriente. Si multiplico por una constante, como es el número de espiras que tiene la bobina de la derecha, que es la bobina 2, la proporcionalidad se mantiene, ¿sí? Porque esto es un valor fijo constante, y entonces tenemos que N2 por el flujo magnético 2, esto es lo que el Resnick-Halliday viejito llama encadenamiento de flujo, es proporcional a la corriente a través de la bobina 1. O sea, esta ecuación final, o mejor dicho, esta relación final, me dice que el encadenamiento de flujo a través de la bobina de la derecha es proporcional a la corriente por la bobina de la izquierda, ¿sí? Ahora bien, se pasa de signo de proporcionalidad a un signo igual mediante una constante de proporcionalidad. Tal constante de proporcionalidad la vamos a llamar M21, ¿sí? M21 va a ser la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, vamos a tener que N2 por el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina a la derecha es igual a esta constante de proporcionalidad multiplicada por la corriente I sub 1. Despejando, encontramos esta expresión que me dice que esta constante de proporcionalidad es N2 por el flujo magnético a través de cada espira sobre la corriente I1. Resulta que esta constante de proporcionalidad tiene un nombre que es la inductancia mutua que existe entre las bobinas. ¿Sí? Es la inductancia mutua que existe entre las bobinas. La unidad es el Henry, ¿sí? Se mide en Henry y se denota con la letra H mayúscula de molde. Ahora bien, esta constante de proporcionalidad tiene una serie de propiedades que es que depende solamente de la forma de las bobinas, la geometría en general de las bobinas, cómo estén orientadas las bobinas una respecto de otra y en definitiva del nivel de acoplamiento magnético que existe entre las bobinas, es decir, qué tanto es concatenado el campo generado por una bobina por la otra bobina del sistema. Ya vamos a entrar un poco más en detalle con esto, ¿sí? Pero ahora consideremos el experimento invertido. Si el experimento se invierte, es decir, ahora hacemos circular una corriente I sub 2 a través de la bobina 2, es decir, ahora consideramos a la bobina 2 como la fuente de campo magnético original, ¿sí? Donde de nuevo I2 es variable en el tiempo. Sí, decime, Ignacio. O sea, vos decís de la bobina, sería de la bobina de la izquierda y de la bobina de la derecha, pero, o sea, representativamente solo dibujás una espira. No, están las dos dibujadas, acá está. Ah, vos decís en cada una. O sea, Sí, sí, o sea, es como que o dibujé sea, una esa, espira, pero estos son un montón de vueltas. claro, o sea, esa espira representa una bobina de varias Claro, lo que espiras, pasa es que en digamos, la ¿verdad? bobina todas las ¿Sería? espiras están contenidas en el mismo plano, están una encima de otra. No es como Claro, un entonces solenoide. una representación. Exacto, es una representación nomás. Sí, así Ah, es. bien, bien. Pero cada uno de Ah, estos perfecto, bien. representa N2 bobinas, N2 espiras, ¿sí? Y N1 espira. ¿Estamos? Bien. Ahora bien,
Entonces, hacíamos circular la corriente I sub 2 variable en el tiempo a través de la bobina de la derecha. De manera tal que inicialmente esta bobina de la derecha es la que ahora se comporta como fuente de campos magnéticos. Anteriormente era la bobina de la izquierda. Si aplicamos la regla de la mano derecha para determinar el sentido de las líneas de campo magnético producido por esta corriente I sub 2 a través de la bobina de la derecha, vamos a encontrar que para una corriente que entra por la parte superior de la bobina y sale por la parte inferior, las líneas de campo son hacia la izquierda. Recuerda que aun cuando acá no lo haya indicado, estas líneas de campo tienen que cerrarse, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, se hacen una vuelta bastante extensa y se saldrían de la hoja, ¿sí? Pero recuerda que siempre las líneas de campo magnético son líneas de campo cerradas. Eso es una consecuencia de la ley de Gauss de los campos magnéticos y es también una consecuencia del hecho que nunca se hayan encontrado polos magnéticos individuales, o sea, monopolos magnéticos. Ahora bien, esta corriente que actúa como fuente de campos magnéticos tiene por efecto producir un flujo magnético a través de la bobina de la izquierda debido a las líneas de campo que concatenan a la bobina de la izquierda. Desde luego, como esta corriente también es variable en el tiempo, el campo magnético va a ser variable en el tiempo y el flujo magnético a través de cada una de las espiras de la bobina de la izquierda va a ser variable en el tiempo. En efecto, de acuerdo a la ley de Faraday, en la bobina de la izquierda se inducirá una FEM inducida, valga la redundancia. Entonces, de manera totalmente análoga, se induce una FEM en la bobina 1, que es la FEM 1, que, bajo la hipótesis de que la tasa de cambio temporal del flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina de la izquierda sea la misma, la FEM inducida total va a ser el negativo del número de espiras de la bobina de la izquierda por la tasa de cambio temporal del flujo magnético. Además, en este caso, haciendo un razonamiento totalmente análogo al que vimos recién, también se puede definir a la constante de proporcionalidad M12 como N1 por el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina 1 sobre la corriente I sub 2. Aquí está indicado, esto es el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina de la izquierda. Y ese flujo magnético, desde luego, está asociado al campo producido por la bobina de la derecha. ¿Qué es lo importante de acá? Experimentalmente se encuentra que siempre esas constantes de proporcionalidad son iguales, es decir, la M12 es igual a la M21. O sea, no importa en qué sentido lo ejecute el experimento, siempre voy a hallar que las constantes de proporcionalidad tienen el mismo valor. Ese valor único, que lo denotamos con M, es lo que se llama inductancia mutua. ¿Sí? Inductancia mutua. Y solamente depende del número de espiras de las bobinas, del tamaño, de la orientación y del nivel de acoplamiento magnético que existe entre ellas. Cuando hablo de nivel de acoplamiento es qué tanto las líneas de campo producidas por una bobina concatenan a la otra bobina. Por otro lado, es independiente la inductancia mutua del flujo magnético y de las corrientes a través de cada bobina. ¿Sí? No depende de eso. ¿Por qué no depende? Bueno, aprovechando la ecuación acá lo vemos. Yo sé que el flujo magnético y las corrientes tienen una relación de proporcionalidad. Entonces, si voy a incrementar 10 veces el flujo magnético, debe ser porque se incrementó 10 veces la corriente I2. Entonces, este cociente permanece constante. ¿Sí? No depende ni del flujo magnético ni de la corriente. Para finalizar, es importante entender esto. Esta igualdad así se cumple siempre. O sea, que cuando vos tengas que determinar la inductancia mutua de dos bobinas acopladas magnéticamente, puedes utilizar o esta ecuación o esta ecuación. Es indistinto. Cualquiera de las dos que utilices te va a dar de forma correcta el valor de inductancia mutua. Vos siempre tenés que usar la que más te convenga. Ya vamos a ver, o vas a encontrar, mejor dicho, ahí en la práctica, que hay resuelto algunos ejemplos de bobina de Tesla. Bueno, en esos casos de la bobina de Tesla, como vos ya conocés la expresión del campo magnético generado por un solenoide, es fácil aplicar o encontrar la inductancia mutua, ¿sí?, entre la espira que rodea al solenoide. ¿Sí? La bobina de Tesla es una cosa así, vos tenés un solenoide acá y tenés una espira que rodea a ese solenoide. Bueno, en ese caso,
puedes utilizar para calcular el nivel, la inductancia mutua que define el nivel de acoplamiento que existe entre estas dos, entre este solenoide y esta espira. Podés hacer circular una corriente a través de la espira esta exterior, comportándose ella como una fuente de campo magnético, ¿sí? Supongo que esta sea la espira 2 y el solenoide sea la bobina 1, ¿sí? Entonces podés venir y hacer circular una corriente I2 por acá, determinar el flujo magnético producido a través de la bobina 1, ¿sí? Porque estaría usando esta primera ecuación. Hago circular una corriente por la bobina 2 o espira, ¿sí? Calculo el flujo magnético producido por esa corriente a través de la primer bobina, que en este caso es el solenoide, ¿sí? Ese flujo magnético, recuerda que el flujo magnético a través de cada espira individual de este solenoide, multiplico por el número de espiras de ese solenoide y con eso saco la inductancia mutua. Otra forma alternativa es, hago circular una corriente I1 por el solenoide, que este sería el camino más fácil, ¿sí? Calculo el flujo magnético producido por el campo magnético creado por esa corriente I1 a través del solenoide, y ese flujo magnético es el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina 2. Multiplico por el número de espiras de la bobina 2, y al dividir en la corriente que produce ese flujo magnético, obtengo la inductancia mutua. Cualquiera de los dos caminos te debe llevar al mismo resultado. Sin embargo, en este caso de la bobina de Tesla, es mucho más sencillo aplicar esta segunda ecuación. ¿Por qué es más sencillo? Porque vos conocés, una vez que circula la corriente por el solenoide, tenés una expresión para el campo magnético producido por el solenoide en la región central del mismo. Luego, es muy fácil con ese campo magnético calcular el flujo magnético a través de la bobina 2 que rodea al solenoide. Luego multiplicás simplemente por el número de espiras de la bobina 2, esta exterior que rodea el solenoide, y ya tenés la inductancia mutua obtenida. Insisto, también lo podrías hacer al revés, hacer circular una corriente I2 por acá, medir o determinar el flujo magnético a través de cada espira individual del solenoide, multiplicar por el número de espiras del solenoide, dividir en la corriente I2 que da origen a ese flujo magnético a través de cada espira del solenoide y calculas también el mismo valor de inductancia mutua. Cualquiera de las dos formas es totalmente correcta y va a llevar al mismo resultado. Una regla mnemotécnica para acordarte de cómo aplicar esta ecuación, o cómo es mejor dicho la forma de la ecuación, es la siguiente, Nacho. La inductancia mutua es N1 por el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 1 dividido en la corriente que produce ese flujo, que es la corriente por la bobina 2. Alternativamente es N2 por el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina 2 dividido en la corriente que produce ese flujo magnético a través de cada espira de la bobina 2, que es ¿quién? La corriente a través de la bobina 1, porque es esa corriente la que genera el campo magnético que atraviesa cada una de las espiras de la bobina 2. Igualmente acá, divido en I2 porque es la corriente a través de la bobina 2 la que produce el campo magnético que atraviesa cada una de las espiras de la bobina 1 para producir ese flujo magnético a través de cada espira individual. Entonces, la regla mnemotécnica es N1 por el flujo, o N por el flujo magnético, dividido en la corriente que produce el flujo magnético. Si estás con la bobina 1, es N1 por el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 1, dividido en la corriente de la bobina 2, que es la que produce ese flujo magnético a causa del campo magnético generado por la corriente 2. Si estás en la bobina 2, es N2 por el flujo magnético 2, que es el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina 2, dividido en la corriente que produce ese flujo magnético, que es la corriente a través de la bobina 1, porque esa corriente es la que genera el campo magnético que atraviesa cada una de las espiras de la bobina 2 para dar origen a este flujo magnético. ¿Sí? Es el flujo magnético multiplicado por el número de espiras dividido en la corriente que produce ese flujo magnético. Desde luego, Ignacio, cuando vos produzcas esta inducción, ¿sí? Si volvemos acá al experimento, cuando vos produzcas esta inducción, el flujo magnético que consideramos a través de la bobina 2 o de la bobina 1, dependiendo cuál de los dos experimentos estés considerando, es el flujo magnético que existe inicialmente, ¿sí? Es decir, es el flujo magnético producido
exclusivamente por el campo magnético generado por la corriente, en este caso 1, o por la corriente 2 en el otro experimento. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque desde luego, si las espiras son conductoras, una vez que se induzca una FEM, se va a establecer una corriente inducida y al campo magnético producido por la corriente 1 se le va a superponer, ¿sí?, el campo magnético producido por la misma bobina en la cual se induce la FEM, en la cual se induce la corriente. ¿Sí? Eso va a producir desde luego una modificación del flujo total a través de la bobina, en este caso de la derecha si estamos considerando este experimento. Sin embargo, cuando trabajamos con inductancia mutua, ¿sí?, el flujo magnético que interviene es el flujo magnético asociado al campo magnético creado por la corriente en la otra bobina, ¿sí? No incluye el flujo magnético propio, que se llama, creado por la corriente a través de la misma bobina en la cual se induce la FEM. ¿Sí? Desde luego, también vos podrías, para hacer una simplificación y no complicarte la vida, suponer que la corriente creada o generada en la bobina en la cual se induce la FEM es muy pequeña, de manera tal que el flujo magnético propio de esa bobina es despreciable respecto al flujo magnético asociado a la otra bobina vecina. Entonces, con eso, ya haciendo esa suposición, podés olvidarte en cierta forma del flujo magnético propio y decir que en cualquier caso el flujo magnético a través de la bobina en la cual se induce la FEM es directamente el flujo magnético producido por el campo magnético creado en la otra bobina, ¿sí?, que es la que actúa como fuente de campo magnético originalmente. Eso quería dejar claro. Entonces, en definitiva, el flujo magnético que aparece en las ecuaciones de inductancia mutua, es el flujo magnético producido por el campo magnético de la bobina vecina. Cuando digo la bobina vecina, es la bobina que produce el campo magnético para inducir la FEM en la otra bobina. Desde luego, como ya habíamos dicho, la unidad de la inductancia mutua es el Henry. Si reformulamos la ley de Faraday, ¿sí?, podemos encontrar, trabajando algebraicamente, ¿sí?, eso te lo dejo como ejercicio, que la FEM mutuamente inducida en la bobina 1 es menos m por la derivada de la corriente por la bobina 2 respecto al tiempo. Y la FEM mutuamente inducida en la bobina 2 es menos m, que la inductancia mutua, por la derivada o rapidez con la que cambia la corriente en la bobina 1. En otras palabras, lo anterior me dice que las FEM mutuamente inducidas son proporcionales a la tasa de cambio temporal de la corriente en la otra bobina, desde luego. ¿Sí? Pues fíjate que la FEM mutuamente inducida en la bobina 1 es proporcional a la rapidez con la que cambia la corriente en la bobina 2. Y la FEM mutuamente inducida en la bobina 2 es proporcional a la rapidez con la que cambia la corriente en la bobina 1, que es la bobina que está produciendo el campo magnético para inducir la FEM en esta bobina 2. Por lo tanto, si las corrientes I1 y I2 son constantes, entonces las FEM mutuamente inducidas son nulas. Algo lógico, porque si las corrientes son constantes, el campo magnético no cambia y el flujo magnético a través de cada bobina se estabiliza en el tiempo y por ley de Faraday no habría ninguna FEM inducida. El signo menos en estas ecuaciones, de nuevo, es una representación matemática de la ley de Lenz y me indica que las FEM inducidas se oponen al cambio de la corriente en la otra bobina. ¿Sí? Siempre va a ser así en concordancia con la ley de Lenz. Entonces, para terminar y sintetizar la parte de FEM mutuamente inducida. La inductancia mutua es la misma independientemente de cómo consideres el experimento. Es decir, no importa cuál bobina consideres como fuente de campo magnético y haga circular la corriente originalmente. En cualquier caso, en uno u otro sentido, el experimento va a dar siempre la misma inductancia mutua. Entonces, ¿cómo se calcula la inductancia mutua? En términos de la bobina 1, es el número de espiras de la bobina 1 por el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 1 dividido en la corriente de la otra bobina, que es la que produce el flujo magnético a través de cada espira. O bien en términos de la bobina 2, es N2, que es el número de espiras de la bobina 2, por el flujo magnético a través de cada espira individual de la bobina 2, dividida en la corriente de la otra espira, o de la otra bobina, mejor dicho, que es la que produce el campo magnético que genera este flujo magnético a través de cada espira de la bobina 2. Siempre es
el número de espiras por el flujo magnético dividido en la corriente que produce ese flujo magnético, que es siempre el flujo, perdón, que es siempre la corriente de la otra bobina. ¿Tiene alguna duda, O sea, Nacho? sí, creo que sí. Pregunta. O sea, yo tengo una bobina, o sea, por una bobina circula corriente, Ujú. que cambia con el tiempo. Esa corriente me genera un campo magnético. Sí, Y ese campo magnético induce una FEM, pero en la bobina que está a la a la par. par, exacto. Eso es. Ujú. Si yo calculo la FEM de la bobina que está a la par, hago el flujo de la bobina por la que transporta la corriente sobre la corriente de la otra bobina. No, si vos querés calcular la inductancia mutua, por ejemplo, para la bobina 1 es el número de espiras de la bobina 1 por el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 1, dividida en la corriente de la otra bobina, que es la que produce el flujo magnético a través de la bobina 1, ¿sí? Que es la Pero, corriente por a través ejemplo, de 2. ahí, en ese caso, ¿cuál es la bobina que está transportando corriente La que I2, genera el campo? por eso vos te fijas en el subíndice. Ah, I sub 2 es bien, bien. porque es la corriente a través de la bobina 2. I sub 1 porque es la corriente a través de la bobina 1. Entonces él está diciendo, I sub 2 es una corriente a través de la bobina 2. Flujo B1 es justamente el flujo a través de cada espira de la bobina 1 y N1 el número de espira a través de que tiene la bobina 1. Entonces Y esto se lee. Sí, decimos, en ese caso se estaría induciendo una FEM en la bobina en 1. la bobina 1. Sí, Ah, bien, de una. sí. Y en este caso a la derecha se está induciendo la FEM en la bobina 2. Porque la Ah, corriente que produce el campo va por la bobina 1. Entre el cambio del flujo magnético a través de la bobina 2, ¿sí? Y mediante esta ecuación, que es número de espira de la bobina 2 por el flujo magnético a través de cada espira individual, dividido en la corriente que produce ese flujo magnético, que es la corriente en la bobina vecina, que es la bobina 1. Por eso acá es corriente I1. ¿Sí? perfecto. Ahora sí, estaba como perdido. Bien, No, pero ahora. buenísimo. Sí, sí, bien, el truco es ver los subíndices nomás. ¿Sí? Mirar los subíndices, lo que es 1 es de la bobina 1, lo que es 2 es de la bobina 2. Chao. Entonces Bien. vos viendo esos subíndices ya te das cuenta acá, mira, volver un poco. Tenés, para esta ecuación, este tiene el subíndice 1, entonces este es el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 1. Esto tiene el subíndice 1, entonces este es el número de espira de la bobina 1. Y esto tiene el subíndice 2, entonces esta es la corriente a través de la bobina 2. Por eso te digo que la regla mnemotécnica es el número de espira de la bobina 1 por el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 1 dividido en la corriente que genera ese flujo, que es la corriente en la otra espira u otra bobina, que es I2. ¿Sí? O sea, se intercambian los subíndices del numerador y del denominador. Cuando venís acá, tenés arriba todos los subíndices 2 y abajo con 1. Entonces eso se lee. El número de espiras de la bobina 2 por el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 2 dividido en la corriente que produce el flujo a través de la bobina 2, que es justamente la corriente a través de la bobina 1. ¿Sí? Todo aparece con 2 arriba y esta con 1 abajo. Eso es todo. Bien. Y o sea, en ese caso, ponerle si por la bobina 1 pasa corriente. Se considera que en la bobina 2 no hay corriente, ¿verdad? Que circula. En realidad sí lo va a ver. Sí lo va a ver porque si la espira es conductora o la bobina 2 es conductora, en el mismo momento que se induzca una FEM, no es que se va a establecer una corriente porque las bobinas y los inductores en general se oponen a los cambios bruscos de corriente, pero va a empezar a incrementarse la corriente. O sea, en el mismo instante que se induce la FEM, ya hay, si bien la corriente en ese instante es cero, hay una tasa ya de cambio de la corriente que es distinta de cero en la bobina 2. Lo que implica que un instante posterior ya estrictamente va a haber una corriente y va a producir un campo magnético y va a producir un flujo magnético propio, y eso va a hacer que en verdad la FEM inducida en la espira, en la bobina original por la cual no circulaba corriente, ahora tenga dos componentes, que es la FEM mutuamente inducida más una FEM autoinducida por la misma bobina. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero generalmente acá, o por lo menos cuando yo vi los problemas que le dan en el trabajo práctico, es como que se desprecian los efectos de autoinducción en la bobina 2 o en la bobina 1 según corresponda, Claro, o sea, ¿sí? fuera de la FEM, como que no estaría circulando la misma corriente que por la original, digamos. Claro, claro, es como que despreciamos, en verdad, lo estricto sería decir que en este caso cuando trabajamos con inductancias mutuas, por lo menos los prácticos en los problemas que le dieron los libros, es como que se desprecian los fenómenos de autoinducción, o sea, no tomamos en Claro, cuenta demasiado los efectos que tendría la corriente inducida en la bobina en la cual se está induciendo la FEM.
¿sí? Es como que lo estamos despreciando un poco. Por eso yo te decía también lo del flujo magnético. Este flujo magnético es el flujo producido, si vos vas a los problemas y ves cuando calcula la inductancia mutua, el flujo magnético este es el flujo magnético debido exclusivamente a la corriente en la otra bobina. O sea, ese flujo magnético a través de cada espira no incluye al flujo magnético propio creado por la misma bobina en la cual se está induciendo la FEM. Por eso te digo, es como que acá se desprecian un poco los efectos de autoinducción o los efectos que tiene la propia bobina en la cual se induce la FEM. Claro. Ahora, justamente, vamos a ver sobre FEM autoinducida, que es de lo que estamos hablando sin haberlo desarrollado. La FEM autoinducida es aquella que justamente se origina a partir del cambio en el tiempo del flujo magnético propio, es decir, producido por el campo de la misma bobina. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos una bobina, ¿sí? Parece una bobina solenoidal, ¿sí? Por la cual circula una corriente que desde luego va a ser una corriente variable en el tiempo, va a ser una función del tiempo, ¿sí? O sea, esto es distinto de constante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, como circula una corriente, se va a establecer un campo magnético a través del solenoide. Ese campo magnético atraviesa las espiras mismas del solenoide, de manera tal que ese campo magnético generado por la misma bobina tiene asociado un flujo magnético propio, en el sentido de que ese flujo magnético es producido por el campo magnético de la misma bobina en sí. Como la corriente es variable en el tiempo, el flujo magnético propio a través de cada espira es variable en el tiempo. Y de acuerdo a la ley de Faraday, que incluye la totalidad de los fenómenos de inducción, me permite predecir de que se va a inducir una FEM en cada espira de ese inductor. En efecto, esa FEM que se autoinduce el inductor es lo que se llama FEM autoinducida. O sea, la FEM autoinducida, resumidas cuentas, es la FEM inducida en la misma bobina a causa de un cambio temporal del flujo magnético propio producido en la misma bobina por el campo magnético generado por la misma bobina. ¿Sí? Cuando digo por la misma bobina, quiero decir en realidad por la corriente a través de la misma bobina. ¿Sí? Como está indicado acá. Es aquella que se origina a partir del cambio en el tiempo del flujo magnético propio. ¿Qué es el flujo magnético propio? Es el flujo producido por el campo magnético de la misma bobina. ¿Sí? Pregúntame, Nacho. Sí, disculpa. Ahí cuando dice flujo magnético, como estaría analizando la cantidad de líneas de campo que atraviesan el área de la espira, de la sección de la espira. Sí, exacto. Exacto. Ah, bien. Bien. Sí, sí, sí. Así es. O sea, para que quede del todo claro, vos tenés el solenoide acá, por ejemplo. Lo circula una corriente. Por ley de Biot-Savart, vos sabés que esa corriente va a generar un campo magnético a través del solenoide. A su vez, esas líneas de campo magnético atraviesan, ¿sí? Acá lo vamos a dibujar, atraviesan ese campo magnético cada una de las espiras individuales del solenoide. De manera tal que el campo magnético generado por la misma bobina tiene asociado un flujo magnético que llamamos flujo magnético propio, que es el flujo magnético a través de cada espira del solenoide y que está producido por el campo magnético generado por la misma bobina, es decir, por la corriente que circula por la misma bobina. Si la corriente es variable, entonces el flujo magnético propio varía en el tiempo y de acuerdo a la ley de Faraday se autoinduce una FEM, la misma bobina, a través de cada espira de esa bobina. Esa FEM así se denomina FEM autoinducida y está asociada a la tasa de cambio temporal del flujo magnético propio a través de cada espira de la bobina, donde el flujo magnético propio, insisto, es el flujo magnético creado a través de cada espira por el campo magnético propio de la bobina, es decir, por la corriente que circula a través de la misma bobina. La autoinductancia L se define de manera análoga a lo que ocurrió con la inductancia M. La autoinductancia L es el número de espiras por el flujo magnético a través de cada espira dividido en la corriente que produce ese flujo magnético, que es obviamente la corriente propia del inductor. ¿Sí? Porque en este caso, yo te dije a vos siempre, en los fenómenos de inducción, cuando queramos calcular la inductancia mutua, yo te decía, en el numerador va, por ejemplo, N1 por flujo magnético 1 sobre I sub 2, porque se invertían los subíndices. Bueno, acá es, como todo es producido por la misma bobina,
va sin subíndice y decimos que el número de espiras por el flujo magnético propio a través de cada espira dividido en la corriente que genera ese flujo magnético propio, que desde luego es la corriente por la misma bobina. De allí que el flujo magnético se llame flujo magnético propio. Es producido propiamente por la misma bobina, o mejor dicho, por la corriente que atraviesa la misma bobina. Bueno, acá está de nuevo indicado, ¿sí? Esto es el flujo magnético propio, es decir, producido por el campo de la misma bobina a través de cada espira. N es el número de espiras e I es la corriente a través de la misma bobina. Acá no hay una FEM mutuamente inducida. La autoinductancia L, como siempre, se mide en Henry, se anota con la letra H de molde mayúscula y solo depende de la geometría del inductor. ¿Sí? Solo depende de la geometría del inductor, o sea, no depende ni de la corriente ni del flujo magnético. La autoinductancia L podemos decir que es una propiedad física de las bobinas o los inductores. Desde luego también se puede reformular la ley de Faraday en términos de la autoinductancia. También te lo dejo como ejercicio para que lo veas, es muy sencillo de obtener esto. ¿Sí? La FEM autoinducida por una bobina o inductor es el negativo de la autoinductancia L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. En otras palabras, la FEM autoinducida es proporcional a la rapidez con la cual cambia la corriente en la misma bobina, lo cual es obvio porque mientras más rápidamente cambie la corriente, con mayor rapidez va a cambiar el campo magnético generado por la bobina, con mayor rapidez, por lo tanto, va a cambiar el flujo magnético propio generado por el campo magnético propio creado por la misma bobina, es decir, por la corriente a través de la misma bobina, y como mayor es la rapidez a la cual cambia el flujo magnético propio, de acuerdo a la ley de Faraday, mayor va a ser la FEM autoinducida. ¿Sí? Todo se obtiene razonándolo muy fácilmente. De nuevo, el signo menos es una expresión matemática de la ley de Lenz que muestra que la FEM autoinducida se opone a los cambios bruscos de corriente. La energía almacenada en un inductor, para finalizar esta parte, es, o la vamos a denotar como U, vamos a suponer que esta energía se almacena en el campo magnético producido por el inductor y es igual a un medio de L por I de T al cuadrado. Acá enfatizo que la corriente en general puede ser una función del tiempo, de manera tal que si la corriente está variando en el tiempo, entonces en diferentes instantes de tiempo voy a tener diferentes valores de energía almacenada en el campo magnético o en el inductor. En el caso particular que la corriente sea estable en el tiempo, es decir, que I de T sea constante, entonces la energía almacenada en el inductor permanece constante en el tiempo, es decir, cuando la corriente que circula a través del inductor permanece estabilizada en el tiempo, entonces el inductor no almacena ni desecha energía, permanece constante. Si se incrementa la corriente, está almacenando energía. Si disminuye la corriente a través del mismo, ¿sí? Está entregando energía o desechando energía de la que tenía almacenada. Aquí está anotado eso. Solo se almacena o entrega energía cuando la corriente crece o disminuye respectivamente. La rapidez a la cual se entrega o absorbe energía para almacenarse en el campo magnético es igual a L por I por la derivada de I respecto de T. Se obtiene derivando esto por regla de la cadena. ¿Sí? Es la tasa a la que el inductor almacena o cede energía. En el caso particular, fíjate vos que I de T sea constante, entonces esta derivada de acá se me hace cero, se anula, y entonces la rapidez a la cual cambia la energía almacenada en el inductor es cero. En otras palabras, no se absorbe ni cede energía. O sea, no se almacena ni cede energía en el inductor. ¿Está claro, Ignacio, hasta acá? Sí. Bueno, con eso entonces queda explicado, ¿sí?, el concepto de autoinducción y de todo lo que corresponde a la FEM autoinducida y mutuamente inducida. ¿Sí? Sí quiero aclarar algo más, que no recuerdo si lo voy a explicar en el otro video o directamente, dame un segundito, lo explico acá para que ya quede claro. Veamos, acá está el circuito RL. Bien, esto lo vamos a explicar entonces en el próximo video, ¿sí? Pero no quiero dejar pasar ahora para mencionar un hecho que es fundamental, de mucha importancia, en lo que respecta al comportamiento de los inductores. Resulta, Ignacio, ¿sí?, esto es algo que vamos a aplicar en el próximo video, pero también quiero que quede claro acá, que siempre que vos tenés un inductor, o sea, una bobina,
por la cual circula una corriente que es variable en el tiempo, no importa la forma en la que varíe, que es variable en el tiempo, siempre, sin excepción, esa corriente variable en el tiempo trae aparejado, ¿sí?, la existencia de una diferencia de potencial eléctrico entre los terminales de la bobina. O sea, aparece una diferencia de potencial eléctrico entre los terminales de la bobina. Tal diferencia de potencial eléctrico, como siempre, está asociado a un campo eléctrico conservativo. Y a su vez ese campo eléctrico conservativo va a estar asociado a una acumulación de cargas en los terminales de la bobina, como así también en la superficie de los conductores de la bobina. Entonces, siempre que circule una corriente variable en el tiempo a través de un inductor, automáticamente aparece una diferencia de potencial eléctrico entre los terminales de la bobina. Tal diferencia de potencial está asociada a un campo eléctrico conservativo, no inducido, sino un campo eléctrico conservativo. Recuerda que el campo eléctrico inducido es no conservativo y por lo tanto no tiene asociada una función de potencial eléctrico. Las funciones de potencial eléctrico son una propiedad exclusiva de los campos conservativos. Entonces, si acá aparece a partir de una corriente variable, ¿sí?, acá en verdad distinta de constante, ¿sí?, si a causa de una corriente variable en el tiempo, aquí se establece una diferencia potencial, entonces eso implica la existencia de un campo conservativo, ¿sí?, entre los terminales A y B. Tal campo conservativo, ¿sí?, es un campo electrostático producido por la acumulación de cargas en los extremos del inductor, es decir, en los terminales A y B, como así también en la superficie de los conductores que constituyen este inductor. Ese campo eléctrico conservativo es el que se va a encargar, por ejemplo, de hacer trabajo en contra del campo no conservativo que también existe en la bobina debido a un cambio temporal del campo magnético. Recordad que los campos inducidos, el E sub n, que habíamos visto en las clases anteriores, que era un campo no conservativo, se inducía por efecto de un campo magnético variable en el tiempo a través de una cierta espira. Bueno, como acá la corriente a través del inductor es variable en el tiempo, el campo magnético es variable en el tiempo a través de cada espira y entonces se inducirá un campo no conservativo E sub n. Pero como dijimos, también existe, siempre que aparezca esa corriente variable en el tiempo a través del inductor, existe un campo eléctrico conservativo también en el inductor. Bueno, es este campo eléctrico conservativo, producto de la acumulación de cargas eléctricas en los extremos del inductor, el que se va a encargar, por ejemplo, de realizar trabajo en contra del campo no conservativo para desplazar las cargas. Ese trabajo realizado por este campo conservativo es el que se va a ver después manifestado como un incremento de la energía almacenada en el inductor, ¿sí? De allí que si la corriente se incrementa, aparece un campo no conservativo que debe oponerse a la causa que lo produce, en concordancia con la ley de Lenz. Recordad que el sentido del campo no conservativo es el sentido de la FEM inducida, por lo tanto, cuando hablamos de que la FEM inducida se opone a la causa que lo produce, en realidad queremos decir que el campo no conservativo se opone a la causa que lo produce, ¿sí? Y entonces va a ser el campo conservativo el que va a venir a empujar y a realizar trabajo sobre las cargas, ¿sí?, conforme éstas se desplazan desde un terminal a otro. Ese trabajo se ve traducido en un incremento de la energía almacenada en el campo magnético. Desde luego, cuando el condensador se está descargando, ¿sí?, cuando el inductor se está descargando, ¿sí?, en ese caso, el campo no conservativo está ayudando, ¿sí?, al desplazamiento de las cargas. ¿Cuándo ocurre eso, por ejemplo? Cuando la corriente está disminuyendo en el tiempo. Si la corriente está disminuyendo en el tiempo, la FEM inducida tiene este sentido con tal de oponerse a la causa que la produce, que es la disminución de la corriente. Entonces ella va a buscar que esta corriente no disminuya, ¿sí?, porque se debe oponer a la causa que la produce, que es la disminución de la corriente. Y esto implicaría que el campo no conservativo también operaría en este sentido, realizando trabajo sobre las cargas para ayudar a que la corriente no disminuya. Obviamente ese trabajo no es gratuito y el campo no conservativo lo toma desde la energía que estaba almacenada en el campo magnético. De allí que el inductor empiece a disminuir la energía almacenada. Bueno, eso era una serie de conceptos que quería que queden claros, simplemente como para que entiendas cómo funciona.
Con eso ya está terminada esta parte y ahora vemos circuito RL, LC y RLC sin fuente. Después cuando conectemos la fuente, que es un agente excitador externo, es el tema que vamos a ver en corriente alterna.